buenos días a todos, sean todos bienvenidos a una nueva sesión del diplomado sobre diseños experimentales para la investigación. Esta preciosa mañana del 14 de diciembre del 2024. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el tema de la regresión lineal múltiple. Este es un modelo de regresión un poquito más complejo que los dos que hemos visto anteriormente, pero es muy interesante. En la regresión lineal múltiple, hacemos inferencias o predicciones usando un mayor número de predictores o variables independientes, comparado a la regresión lineal simple. La regresión lineal múltiple se usa a menudo cuando los investigadores están interesados en una variable predictora en particular, pero es necesario llevar a cabo un ajuste para otras variables predictoras en el modelo. El propósito es medir el efecto de cada variable independiente en la variable dependiente. Al manejar múltiples variables independientes es mucho más difícil que en la regresión lineal simple, debido a la dificultad para determinar la mejor opción de modelo estadístico, ya que hay varios candidatos razonables de los cuales escoger. La dificultad para visualizar cómo el modelo estadístico lucirá. La dificultad para interpretar el modelo estadístico en la vida real. Es obligatorio el uso de computadoras. Por cada combinación específica de valores de las variables independientes, que vienen a ser las variables predictoras, y la respuesta, que es la variable dependiente, es una variable aleatoria con cierta distribución. Los valores de la variable respuesta son estadísticamente independientes los unos de los otros. La variable respuesta está distribuida de forma al azar para cada combinación de variable independiente o predictora. La varianza de la variable respuesta es la misma, es decir, que debe haber homogeneidad de varianzas para cualquier combinación de las variables predictoras. Trate de usar su conocimiento no estadístico acerca de la naturaleza de la relación existente entre las variables predictoras y la respuesta. En la regresión lineal múltiple, el coeficiente de determinación nos indica cuánto de la variación registrada en la variable respuesta es explicada por todas las variables independientes de forma conjunta. En la regresión lineal múltiple, existe un coeficiente de regresión por cada variable independiente, es decir, por cada variable predictora, que mide la magnitud del efecto de cada variable independiente sobre la respuesta, que es la variable dependiente, después de tomar en cuenta el rol de las demás variables independientes. Cada coeficiente tiene un error estándar que puede ser usado para determinar si el mismo es estadísticamente significativo, es decir, que es improbable que haya ocurrido al azar. Procure que el modelo sea lo más simple posible, es decir, incluya solamente variables predictoras relevantes. En otras palabras, remueva de la ecuación todas aquellas variables que no sean significativas. Para llevar a cabo la conformación del modelo estadístico, la primera técnica se conoce como la regresión hacia atrás, también conocida en inglés como backward regression. Para llevar a cabo el backward regression o regresión hacia atrás, primero se construye una ecuación de regresión múltiple que involucre tantos términos como sea posible, que tengan alguna posibilidad de contribuir a la variación en la variable dependiente. Y se estiman los coeficientes de regresión correspondientes. Luego se aplican las pruebas de significancia apropiadas y se retienen los términos de regresión que dan una contribución significativa a la variación de la variable dependiente y se eliminan los términos que dan contribuciones no significativas. Finalmente, una ecuación de regresión revisada con menos términos se vuelve a ajustar y se usa como regresión elegida. En la regresión hacia atrás, se requiere que el número de observaciones registradas en la base de datos sea mayor que el número de variables predictoras.
La segunda técnica de regresión lineal múltiple es conocida como la regresión hacia adelante o forward regression. La selección hacia adelante comienza con el intercepto, pero sin variables predictivas en la ecuación de regresión. Luego, en cada paso, se agrega un nuevo predictor, de modo que el modelo resultante tenga el valor más bajo de un criterio de información. Esto equivale a agregar a la ecuación de regresión los predictores con valores de probabilidad más pequeños cada vez. Este proceso continúa hasta que se han agregado al modelo de regresión todas las variables predictoras significativas. En la regresión hacia adelante, la R cuadrada aumenta a medida que se van agregando más variables, siempre y cuando éstas sean significativas. En la regresión hacia adelante se puede implementar aun cuando el número de observaciones registradas en la base de datos sea menor al número de variables predictoras. La media de la respuesta para cada combinación específica de variables predictoras está en función de las variables escritos de la siguiente forma. La respuesta es igual al intercepto más beta sub 1, es decir, el coeficiente de la primera variable predictora multiplicando a la primera variable predictora, más el beta sub 2, que es el coeficiente de la segunda variable predictora, multiplicando a la segunda variable predictora y así sucesivamente hasta que llegamos a la última variable predictora más el efecto de los errores experimentales. Es decir, que la Y representa la respuesta o variable dependiente. K, el número total de variables independientes. Beta sub 0 es el intercepto de la ecuación. Beta sub 1 es el coeficiente parcial de regresión de la variable independiente o predictora X sub 1. Beta sub 2 es el coeficiente parcial de regresión de la variable independiente X sub 2. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la última variable predictora. Epsilon representa los errores experimentales, los cuales deberán reunir las siguientes condiciones. Deben ser normalmente distribuidos con una media igual a 0 y tener homogeneidad de varianzas. El procedimiento es aplicable solo si se cumplen las siguientes condiciones. Todas las variables independientes y dependientes deberán ser continuas o numéricas. El efecto de todas las variables independientes sobre la variable dependiente debe ser lineal. Debe existir homogeneidad de varianzas poblacionales. Debe de haber ausencia de valores extremos. El efecto de los valores extremos en la regresión lineal múltiple. La identificación de los valores atípicos es una parte clave del análisis de regresión. La identificación gráfica de los valores atípicos en una base de datos cualquiera, ya sea pequeña o moderada, se hace cuando el residuo estandarizado cae fuera del intervalo de -2 a 2 y en bases de datos grandes con un umbral de 4 a -4. Y esta es la gráfica que utilizamos para la detección de los valores extremos. Todos esos circulitos que están en la gráfica representan los residuos. Cualquier residuo que se encuentre por encima del umbral de 2 o de -2 es considerado un valor extremo. Cualquier residuo que se encuentre por encima de 4 o por debajo de -4 para una base de datos grande también es considerada un valor extremo. Como habíamos mencionado anteriormente, existen diferentes tipos de regresión. Entre ellas, acabamos de estudiar la regresión lineal, la regresión polinomial. Existen otras, la sigmoidial, que ustedes pueden ver ahí la distribución de los datos, la logarítmica y la exponencial. Requisitos del modelo. Los errores experimentales deberán estar normalmente distribuidos. Para poder evaluar la distribución normal de los errores experimentales, llevamos a cabo una gráfica de los residuos usando un QQ-plot o bien una gráfica de los residuos usando un histograma. También podemos aplicar la prueba de Shapiro-Wilk cuando el número de observaciones almacenadas en la base de datos es inferior o igual a 50.
o la prueba de Kolmogorov-Smirnov cuando el número de datos almacenados en la base de datos está por encima de 50. La prueba de Pearson chi-square, que también se puede utilizar, la prueba de Anderson-Darling, la prueba de Kramer-von Mises y la prueba de Shapiro-Francia, que sí es una modificación de la prueba de Shapiro-Wilk. La hipótesis sobre la cual se corre la prueba, la hipótesis nula, nos dice que los errores experimentales están normalmente distribuidos. Y la alternativa nos dice que no es cierto, que no lo están. La prueba se corre usando un alfa del 5%, de tal manera que si el valor de la probabilidad es inferior o igual a 0.05, rechazamos la hipótesis nula en favor de la alternativa. En cambio, si el valor de la probabilidad es mayor que 0.05, no la podemos rechazar. Otra condición para correr este análisis es que debe de haber una ausencia de colinearidad. Los valores de las variables predictoras deberán ser independientes los unas de las otras. De lo contrario, se producirá el fenómeno o el problema de la colinearidad, condición en la cual dos variables predictoras tienen una relación casi lineal, lo cual produce parámetros inestables. Cuando dos o más variables predictoras contienen prácticamente la misma información, entonces se produce una colinearidad, en cuyo caso no se gana nada con mantener a ambas variables en el modelo estadístico. Una manera de detectar la presencia de colinearidad entre dos variables predictoras es a través de un gráfico de dispersión entre las dos variables. Si existe una relación lineal entre ambas variables, entonces declaramos la presencia de colinearidad. Otra forma de determinar si existe un problema de colinearidad es aplicando la prueba del factor de inflación de la varianza, también conocido como BIF por sus siglas en inglés, Variance Inflation Factor. El valor más pequeño posible para BIF es 1, que indica la ausencia de colinearidad. Pero si el valor del BIF, oscila entre 5 y 10, entonces sí tenemos un problema de colinearidad. Para solucionar el problema debemos identificar la variable predictora que presenta el BIF más alto y proceder a eliminarla del modelo de regresión. Luego corremos el nuevo modelo y volvemos a correr el análisis de BIF para identificar la siguiente variable con un BIF por encima de 5. Y se repite el proceso hasta eliminar todas las variables predictoras problemáticas. Aquí tenemos diagrama de dispersión de las observaciones. El diagrama de la izquierda podemos observar que es un gráfico de la edad versus el límite. Estas dos variables no son colineares porque no se encuentran alineadas en torno a una línea, no prescriben una línea. De hecho, los datos están todos regados en el gráfico de dispersión. Pero en el gráfico de la derecha encontramos la relación entre la calificación y el límite y podemos ver que se produce el efecto de la colinearidad, que hasta este momento la habíamos identificado como una alta correlación con una pendiente positiva. Véase que no hay ninguna línea de regresión trazada en el mismo. Solo son los puntos de las dos variables y estas están altamente correlacionadas con una pendiente positiva. Estimación de la ecuación de regresión. Las ecuaciones para las variables son esta ecuación, esta ecuación, esta ecuación, donde beta sub 1, beta sub 2, hasta llegar al último coeficiente, son las estimaciones de los coeficientes para la primera pendiente, la segunda, hasta llegar a la última pendiente. Algunos se refieren a ellos simplemente como coeficientes. El coeficiente de la primera variable predictora, el coeficiente de la segunda variable predictora, hasta llegar al coeficiente de la última variable predictora. La ecuación de predicción se denota de la siguiente forma. La respuesta es igual al intercepto más beta sub 1 multiplicando a la primera variable predictora más beta sub 2 multiplicando a la segunda variable predictora. Y si hubieran más, pues se van agregando a la ecuación. Para hacer el cálculo de beta sub 1 utilizamos esta ecuación y el cálculo de beta sub 2 utilizamos esta ecuación.
en el caso de un modelo de regresión múltiple donde solo hay dos variables predictoras. Y luego tenemos un análisis de varianza como en cualquier otro modelo, donde en la primera columna nos aparecen las fuentes de variación. Y nos va a aparecer la regresión, los residuos y los totales. Al igual que en los modelos anteriores, RStudio no nos computa la línea de totales, pero en los libros de estadística sí vamos a encontrar la línea de total. RStudio llega hasta la parte de residuos. Y en la línea de regresión, en realidad lo que nos va a aparecer es una línea por cada una de las variables predictoras presentes en el modelo. También aparece una columna de los grados de libertad, una columna para la suma de cuadrados, una columna para la media de cuadradas y el error de la media cuadrada y la prueba de Fisher. Y acá en la parte inferior yo tengo una interpretación de cada una de las abreviaturas que aparece en el cuadro de análisis de varianza. En resumen, y para efectos prácticos, lo que nos interesa saber a nosotros es que cuando nosotros corramos el análisis de regresión en RStudio, nos va a aparecer un cuadro de análisis de varianza tal y como nos ha aparecido en las otras regresiones que hemos estudiado. Y lo que nos interesa dentro de ese cuadro de análisis de varianza es la primera columna, que es donde nos va a aparecer el intercepto y cada una de las variables predictoras. La segunda columna, que es donde nos va a aparecer el coeficiente asignado a cada una de esas variables predictoras, así como también al intercepto. Y la última columna, en la que aparece el valor de la probabilidad con sus asteriscos si es que es significativa o no. Eso es lo que nos interesa ya para efectos de interpretación de resultados. El coeficiente de determinación, es decir, la R cuadrada, en el modelo de regresión múltiple, mide la contribución de la variable independiente a la variación en la variable respuesta. La adición de nuevas variables predictoras al modelo de regresión puede ayudar a incrementar la R cuadrada. Y aquí tenemos una ecuación que sirve para el cálculo de la R cuadrada y la R cuadrada ajustada que siempre aparece en el resultado de la consola de resultados. Pero como yo les mencioné desde un principio del curso, yo presento las ecuaciones porque después de todo se trata de una clase de estadística. Pero realmente yo el énfasis se lo doy al lenguaje de programación y a la interpretación de los resultados en la consola de resultados. Vamos a ver si podemos correr el primer ejercicio de este modelo estadístico, que es sobre producción de grano de maíz. En el CAET, reporte 17 de la Universidad de Iowa, del año 1963, se muestran los siguientes datos para el estado de Iowa, datos recolectados entre 1930 y 1962. Las variables que vamos a encontrar en la base de datos es la variable X2, que es una variable de predicción, que es la precipitación pluvial expresada en centímetros. Véase que la siguiente variable predictora es la X3. ¿No notan algo raro ahí? Va de la de X2 hasta la X9. Hasta la X1. Exacto, y vamos a ver por qué razón la X1 no está. La X3 es la temperatura promedio del mes de mayo expresada en Celsius. La variable predictora 4 es la precipitación pluvial del mes de junio. La variable predictora 5 es la temperatura ambiental en el mes de junio expresada en grados Celsius. La variable predictora sexta es la precipitación pluvial del mes de julio. La séptima variable predictora es la temperatura promedio del mes de julio expresada en grados Celsius. La octava variable predictora es la precipitación pluvial del mes de agosto expresada en grados centímetros. Y la novena variable predictora es la temperatura promedio del mes de agosto expresada en grados Celsius. La respuesta viene a ser la cosecha de maíz expresada en kilogramos por hectárea. Este ejercicio fue recuperado de la publicación Applied Regression Analysis, tercera edición, página 736, de la editorial John Wiley & Sons, publicación de Draper Smith de 1998. ¿Qué tal si le damos un vistazo a esa base de datos? La base de datos está guardada en un archivo tipo SAS y estoy trasladándolo a un vector llamado producción de maíz.
Le estoy diciendo con la función attach que con ese vector voy a trabajar, que me calcule el tamaño de la base de datos, que me imprima los nombres de las variables sin comillas y que me haga un análisis de la estructura de la base de datos. Corro y me dice que estoy trabajando a las 11:42 con una base de datos que tiene 5024 bytes. Y miren ustedes que va desde la variable x1 hasta la respuesta. Son 9 variables predictoras y todas son numéricas, incluida la respuesta. Cuando me voy acá a la pestaña de ambiente, me dice que la base de datos se llama producción de maíz, que tiene 33 observaciones distribuidas en 10 variables. Va desde la 1 hasta la 9, más la respuesta, son 10 variables. Hago clic acá para visualizarlas. Y la razón por la que ignoramos a X1 es porque son números ordinales que van desde la 1 hasta la 33. Es lo mismo que podemos observar acá, ¿ve? En la primera columna, acá. La ignoramos, no la tomamos en consideración. Ahora vamos a hacer la prueba de correlación de Pearson. Vamos a invocar la librería Sich y vamos a imprimir la prueba de correlación y lo que vamos a correr es producción de maíz y que me le agregue las estrellitas o los asteriscos de significancia. Quote igual false, le digo que me imprima los valores sin las comillas. Y el método que vamos a utilizar es el de Pearson y con un alfa del 5%. Y que me imprima la gráfica de la base de datos. Control Enter. Véase usted que aquí me tira la correlación Pearson. Las variables que aquí arriba aparecen son las mismas que aparecen de manera vertical acá. Obviamente, cuando x1 se compara con x1, la correlación va a ser de 1. Véase que aquí va 1, 1, 1, 1 en diagonal. Esas no nos interesan, las que nos interesan son las de abajo. Las que están arriba es un espejo de lo que está abajo. La línea 1 sirve como una diagonal. Voy a hacer una captura de pantalla y ahora voy a trazar una línea y la voy a trazar alrededor de los unos. Todo lo que está por encima de la línea diagonal es un espejo de lo que está por debajo de la misma. Entonces yo puedo ignorar todo lo que está arriba y concentrar mi atención en lo que está debajo de la diagonal. Y lo que me interesa es ver si están correlacionadas las variables predictoras. Vamos a ignorar todas las relaciones que pudieran haber con X1, no las vamos a tomar en consideración. Y la correlación entre X2 y X2, X3 y X3, esa no interesa, que son los puntos de la diagonal. Te voy a hacer la correlación entre X2 y X3. Esa sí me va a interesar. Y me dice que es de -12, pero no es significativa. Es negativa, es inversa, pero no es significativa. Y además es una correlación bien baja. Entre X2 y X4 es de 0.33, es positiva, pero no es significativa. Entre X2 y X5 es negativa y es altamente significativa, pero es bien pobre. Entre X2 y X6 es de -3, pero no es significativa. Con X7 no es significativa. Con X8 es de 0.2, pero no es significativa. Y con X9 es 0.09, pero no es significativa. Otra que no interesa es esta de aquí, con la respuesta. Estas con las respuestas no nos interesa. Es la relación que existe entre las variables predictoras entre sí. Ahí podemos ver que las correlaciones que existen entre las variables predictoras realmente son bien pobres, son bien bajas, exceptuando la relación que hay entre la variable x6 y la variable x7, que es negativa y es del 51%, pero es altamente significativa. Aún así sigue siendo pobre. No miro aquí ninguna que ande por alrededor del 70%. Todas son bien débiles y la mayoría no son significativas. Bien, la otra manera de evaluar esto es de forma visual. Y lo vamos a expandir. Y aquí están todas las variables en diagonal. Lo que arriba se observa es un espejo de lo que está abajo. Tenemos que tomar una decisión respecto a con quién nos vamos a ir. Yo siempre omito lo de arriba y presto atención a lo que está abajo, omitiendo esta primera columna porque yo sé que estos son puros números ordinales. Entonces, me concentro en lo que veo acá. Y yo pregunto, a juzgar por lo que se puede apreciar en la gráfica,
de correlación entre las variables predictoras desde la X2 hasta la X9, podemos observar un problema de colinearidad. ¿Qué se necesita para que haya una colinearidad? Un alto nivel de correlación entre las variables predictoras. Y si fuera un alto nivel de correlación de las variables predictoras, ¿en qué ordenamiento observaríamos los puntos? ¿Qué tipo de patrón tendrían? Un patrón lineal que bien pudiera ser con una pendiente positiva o una pendiente negativa. Pero aquí lo más cercano a un patrón lineal que yo observo aquí, esto de aquí, con una pendiente positiva. Ahora vamos a hacer el análisis de regresión. Recuérdense que tenemos nosotros desde la X2 hasta la X9. Lo que vamos a hacer ahorita es backward regression. Backward regression es regresión hacia atrás. Y nos vamos a quedar con la variable X2, la X3, la X4, X5, X6, X7, X8 y X9. La respuesta está en función de todas las variables predictoras. La base de datos es producción de maíz, que es el vector donde nosotros guardamos toda la información. El resultado de este análisis lo voy a guardar en un vector llamado regresión lineal. Véase que aquí le estoy pidiendo el resultado. Voy a correrlo por primera vez. Control Enter. Y yo veo que ninguna resultó ser significativa. Además, la R cuadrada es de 50.74, pero de nada me sirve esta R cuadrada porque ninguna, ni siquiera el intercepto es significativo. Entonces yo tengo que venir a hacer el siguiente paso, que es este de aquí. Hacer el cálculo del factor de inflación de la varianza, o el BIF. Para hacer el cálculo del factor de inflación de la varianza, corro la librería CAR y hago la prueba de BIF aplicado al vector que contiene la regresión. Entonces vengo, lo corro, y yo sé que todos aquellos valores que andan arriba de 5 son los que me están dando problemas. Y yo puedo verificar acá que todos ellos andan alrededor de 1. No estoy logrando la gran cosa porque todos ellos tienen valores de 1. Entonces, a nivel del BIF no voy a lograr mucho. Entonces me vengo acá a la tabla del análisis de varianza y empiezo a identificar aquellas variables de predicción que tienen la probabilidad más alta. Y esa que tiene la probabilidad más alta es la que voy a borrar. ¿Quién es la que tiene la probabilidad más alta? X9. X9, exacto. Entonces vengo acá y me voy al modelo y la elimino. Y vuelvo a correr otra vez la regresión lineal. La expando. Y miren qué es lo que ocurrió. El intercepto ahora es significativo. Acá no lo era. Aquí sí lo es. Pero todas las demás variables siguen sin ser significativas. Y ahora vamos con el BIF. Siempre el BIF viene después. Lo expando y veo que los valores de BIF todos andan dentro de lo esperado, de 1. No se me dispararon, no hay ninguno que ande cerca de 5 o 10. Ahora me voy a volar la siguiente variable predictora más alta. ¿A quién borro? X5. X5, porque tiene 85% de probabilidad. Entonces vengo acá y elimino a X5 y la vuelvo a correr. Pero es el mismo resultado de arriba, solo que aquí A5 ya no aparece. Ahora voy a hacer el análisis de BIF. Y veo que todos los valores andan alrededor de 1. Entonces vengo y decido borrar la siguiente que sea más alta. ¿A quién borro? X2. X2. Muy bien. Venimos acá. Borramos a X2. Lo corremos. Miren que con X2 borrada, ahora el intercepto es significativa, pero y X7 también lo es. Ahora vamos a correr el BIF. Y todos andan alrededor de 1. Las que no son significativas no contribuyen a predecir nada. Entonces, ¿a quién borro? X3. Vamos y nos vamos acá y seleccionamos a X3, lo borro, lo corro y voy a correr también el BIF. Como pueden ver, con respecto al BIF no tenemos problemas. Ahora nos quedamos con el intercepto y X7, que es los mismos resultados que habíamos tenido acá.
Ahora, ¿a quién borro? X4. Muy bien. X4 no contribuye. Vemos. Pero también tengo que correr el BIF. Con respecto al BIF, andamos bien. Y ahora el intercepto X6 y X7 son significativos. Obviamente el siguiente candidato a ser borrado es X8. Lo corro y luego me voy y hago el cálculo del BIF. Y las dos variables son significativas. Y así yo fui eliminando todas las variables que no contribuyen a la predicción y me voy quedando únicamente con aquellos elementos de la ecuación que sí contribuyen a la predicción de valores. En otras palabras, el modelo de regresión múltiple me está diciendo que la producción de grano de maíz expresada en kilogramos por hectárea se puede predecir a través de la variable X6, que corresponde a la precipitación en el mes de julio, y la variable X7, que corresponde a las temperaturas en el mes de julio. Sin embargo, la R cuadrada es apenas del 44.55%. Hay un 55.45% de variabilidad que no se puede explicar a través de el modelo de regresión. ¿Es este un buen modelo de regresión, sí o no? No. No. Pero este es el proceso para ir eliminando las variables que no contribuyen a la predicción, hasta que nos quedamos únicamente con aquellas variables que son significativas en un juego de evaluación entre los que son significativos y los valores del BIF. Y acá tenemos que ese 55.45% de variabilidad se encuentra almacenada en epsilon. Hasta este momento, digamos que las variables que se eliminaron no influyen en el rendimiento. No tienen capacidad de predicción de la producción de maíz expresada en kilogramos por hectárea. Ok, gracias. Regresamos al cuadro de ANAVA y podemos visualizar que tenemos tres elementos: el intercepto, la variable predictora X6 y la variable predictora X7. Y para cada una de estas variables tenemos una prueba de hipótesis para el intercepto, una prueba de hipótesis para la variable predictora X6 y una para X7. Y yo pregunto, a partir de la probabilidad asignada al intercepto, ¿podemos rechazar la hipótesis nula del intercepto? Sí, se rechaza. ¿Y eso cómo se interpreta? Que tiene capacidad predictiva. Seguimos con la variable predictora X6 y a partir de la probabilidad asignada a X6, ¿podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula? Sí, que sí podemos rechazarla. Y tiene capacidad predictiva, la variable X6. Pasamos a la siguiente variable, en este caso es X7. Y en base a la probabilidad asignada a X7, ¿podemos o no podemos rechazar su hipótesis nula? Sí se rechaza también, ¿no? Y sí se puede predecir entonces. Nos quedamos con estos tres elementos para la ecuación algebraica, solo que este no es el mejor modelo, puesto que solo explica el 44.55% de toda la variabilidad almacenada en la variable respuesta. Por otro lado, pudimos recuperar los intervalos de confianza para cada uno de los coeficientes de la ecuación algebraica. Me dice que para efectos poblacionales el verdadero intercepto se encuentra comprendido entre el intervalo de valores por 2634.30 y 11.162.11. Además, me dice que para efectos poblacionales el intervalo de confianza de X6 se encuentra comprendido entre 14.37 y 165.25. Finalmente, vemos que el coeficiente de X7 se encuentra comprendido entre menos 351.77 y menos 29.12. Véase que cada uno de los coeficientes calculados para la ecuación de regresión se encuentran comprendidos dentro de los correspondientes intervalos de valores. Además, a través del uso del código correspondiente aplicado al vector que contiene la regresión lineal,
podemos imprimir los atributos del modelo, los cuales se calculan de manera silenciosa. Si yo quisiera volver a imprimir los valores de los coeficientes de la regresión lineal, que ya los tengo, son estos que están aquí, todo lo que tengo que hacer es copiar esto y luego irme a la consola para pegar el código aplicado al vector de regresión, control enter, y me arroja los valores del intersecto y de ambas variables predictoras, que son exactamente iguales a los valores que se imprimieron en el análisis de varianza, solo que con una mayor cantidad de dígitos después del punto decimal. Otro ejemplo de cómo calcular otro atributo del modelo es el caso de los residuos. Copio la palabra residuos, me voy a la consola, sustituyo la palabra coeficiente con la palabra residuos, control enter y recupero los residuos del modelo. En otras palabras, todos estos son cálculos realizados por el programa y que los calcula de manera silenciosa, quedan almacenados en la memoria virtual, pero no se los va a mostrar a no ser que usted se los pida. Seguimos nuestro camino y ahora vamos a hacer las pruebas de normalidad de los residuos de este modelo. Corremos el código del histograma de los residuos y esta nos arroja la siguiente gráfica. Y a juzgar por lo que se puede apreciar en la gráfica, tenemos o no tenemos una distribución normal de los residuos. Yo no miro que están distribuidos normalmente. Seguimos con el QQplot y nos arroja esta gráfica. ¿Qué opinan? ¿Tenemos problemas o no? Recuerden que el QQplot es una gráfica que nos permite visualizar los residuos del modelo graficados en un plano cartesiano y siguiendo una línea de regresión. Y a juzgar por lo que se puede ver en la gráfica, tenemos problemas a nivel del dato número 28, la línea de datos 28. Véase que el QQplot nos establece el modelo bajo el cual estamos trabajando y nos dice que la respuesta está en función del efecto de la variable predictora X6 más el efecto de la variable predictora X7. Ahora vamos a hacer las pruebas de normalidad y lo siguiente que les voy a preguntar es ¿con cuál de las 4 pruebas vamos a trabajar? Shapiro. Shapiro. Y a partir de la probabilidad asignada a Shapiro, ¿podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula? No podemos. En consecuencia, se cumple el primer requisito del modelo. Pasamos al siguiente requisito del modelo, que es la prueba de autocorrelación de los errores experimentales. Lo corremos. La prueba de Durbin-Watson me arroja este valor de probabilidad. A partir de esta probabilidad, ¿podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula? No, no se puede. Se cumple el requisito. Ahora vamos a llevar a cabo predicción de valores a partir de las variables predictoras del modelo, utilizando la función DataFrame. Véase que estamos trabajando con la variable predictora X6 y X7. Y los resultados los vamos a guardar en un vector denominado nuevo dato. Seguidamente vamos a utilizar la función predict aplicada al vector que contiene la regresión lineal. Además, agregamos el nombre de la nueva base de datos, nuevo dato, y seguidamente utilizamos la función interval para calcular el intervalo de confianza con un nivel de significancia del 5% y todo esto encapsulado con la función round para que me redondee los resultados hasta un máximo de 2 puntos después del punto decimal. Nos trasladamos a la base de datos y nos vamos a la variable predictora X6, hacemos clic en ella para organizar los valores de menor a mayor y sabemos que podemos seleccionar datos que se encuentren dentro del rango establecido entre el valor mínimo y el valor máximo de la variable X6. Miren que de 1.29 salta a 3.78 y de ahí salta a 4.36. Podríamos utilizar 1.5 ya que no fue evaluada. Hacemos clic en X7 para organizar los datos de menor a mayor. Pasa de 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. El 27 no lo cubrieron, pasaron de 26 directamente al 28.
Lo corremos y el resultado se interpreta de la siguiente forma. Esto nos dice que si la precipitación pluvial en el mes de julio hubiese sido de 1.5 centímetros y la temperatura hubiese sido de 27 grados Celsius, la producción hubiese sido de 1890.87 kilogramos por hectárea de maíz, con un intervalo de confianza calculado al 95% de 1320.28 a 2461.47 kilogramos por hectárea de maíz. Consulta. Si el R valor hubiese sido mayor, ese rango sería más estrecho. Por ejemplo, nos está dando 1890 de rendimiento. Entonces, es ese rango menor y mayor con una R cuadrada del 80, de 90, sería más estrecho a lo que nos está estimando. Exactamente, no solamente la producción de maíz sería más precisa, sino que también el rango de valores del intervalo de confianza también sería más preciso y sus valores serían más pequeños. Volvemos acá y vamos a utilizar un diferente rango de valores. Para X6 vamos a utilizar 4 centímetros de precipitación pluvial y para X7 21.5 grados Celsius. El resultado nos indica que la producción de maíz aumenta a 3162.85 con un intervalo de confianza que oscila entre 2449.08 a 3876.62. Ahora vamos a desarrollar la gráfica 3D de la regresión lineal múltiple. Para ello vamos a utilizar la función list para definir el tipo de fuentes, la cual va a ser Times New Roman, de tamaño 12 y de coloración negra. Y todos estos cálculos van a ser almacenados en un nuevo vector denominado font de fuente. En la segunda línea de texto estamos utilizando la función sequence para delimitar el valor mínimo y máximo de la primera variable predictora, X6, siendo su valor mínimo 1.2954 y su valor máximo 19.1770. Además, con la función length repetimos el valor máximo y todo esto guardado en un vector denominado X. En la tercera línea de texto volvemos a utilizar la función sequence para establecer el valor mínimo y el valor máximo de la segunda variable predictora, en este caso X7. Su valor mínimo es de 20.94444. Su valor máximo es de 28.55556. Y con la función length volvemos a repetir el valor máximo. Todo esto guardado en un vector denominado y que me representa a X7. En la cuarta línea de texto vamos a establecer los coeficientes de la regresión lineal múltiple, tanto para X como para Y. Con la expresión regresión lineal, símbolo de dólar, coeficiente 1, establecemos el coeficiente del intercepto, más regresión lineal, símbolo de dólar, coeficiente 2, establecemos el coeficiente de la variable predictora X6, más regresión lineal, símbolo de dólar, coeficiente 3, establecemos el coeficiente de la variable predictora X7 y todo esto guardado en un vector llamado Z. Seguidamente invocamos la librería Plotly y la librería Dipler. Posteriormente, utilizando la función Plotly, establecemos la base de datos, que en este caso es producción de maíz. Además, en X vamos a graficar la variable predictora X6. En Y vamos a graficar la variable predictora X7. Y en Z vamos a graficar el vector Z que nos almacena la respuesta. Con Colors establecemos la coloración gris para el plano de regresión, ya que son 3 variables las que tenemos en la regresión lineal múltiple. Ya no estaríamos hablando de una línea de regresión, sino de un plano de regresión. Con los dos símbolos de porcentajes colocados al final de la octava línea de texto, le estoy dando instrucciones al programa de que continuamos el código en la siguiente línea, en la cual vamos a utilizar la función addTrace. Definimos la base de datos, la cual es producción de maíz. En X vamos a asignarle la variable predictora X6, a Y le asignaremos la variable predictora X7
y a Z le asignaremos la respuesta Y. Mode representa markers y type scatter 3D. Ambas son constantes. Vamos a proceder ahora a escribir el código que me permite graficar las observaciones en el plano 3D. Con la función marker le especifico que las observaciones tendrán una coloración negra, un máximo de opacidad, tamaño 5, y el símbolo seleccionado para representarlos es el círculo. Véase que tenemos también como opción el círculo abierto. En la siguiente línea de código utilizamos la función addSurface para agregar una superficie. En X graficamos a X, que representa a X6. En Y graficamos a Y, que representa a X7. Y en Z graficamos a Z, que representa la respuesta, que me muestra la escala, que no me muestre la leyenda, con un máximo de opacidad, y el nombre de la misma será regresión lineal. Con las dobles símbolos de porcentaje pasamos a una siguiente línea de código. En la siguiente línea de código establecemos el título de la gráfica, la cual llamaremos plano de regresión lineal 3D, y con pleca N imprimimos una segunda línea de texto en la cual escribimos el nombre de la variable respuesta, que es kilogramos por hectárea, igual al valor del intercepto, que es igual a 6898.20.246, más beta sub 1, que es el coeficiente de X6, es 89.80904, menos beta sub 2, que es 190.44606, X7. Las propiedades de fuente serán las que se establecieron en el vector fuente y que también muestre la leyenda. En la siguiente línea de código, precedida por la función scene o escena, todo el código se deja tal y como está. Eso no se toca. En la siguiente línea de código utilizaremos la función x-axis para establecer el título del eje X, que lo definiremos como julio precipitación expresada en centímetros. Y el rango está definido por el límite inferior y el límite superior de la variable predictora X6, que es 1.2954 y 19.1770. En la siguiente línea de texto utilizamos la función y-axis para establecer el título del eje Y, y diremos que se llama julio temperatura expresado en grados Celsius. El rango está definido por el límite inferior y el límite superior de la segunda variable predictora, X7, los cuales son 20.94444 y 28.55556 respectivamente. En la siguiente línea de código utilizaremos la función z-axis para definir el título del eje Z, el cual será cosecha de maíz expresada en kilogramos por hectárea, así como también los rangos del mismo, que irán desde 1255.707 a 4771.686, que corresponden al límite inferior y superior de la variable respuesta, respectivamente. Y ahora vamos a rotar la gráfica para poder observar bien la información. Recuerden que esta es la variable predictora X6, temperaturas de julio, y esta es la variable predictora X7, precipitación pluvial en el mes de julio, expresada en centímetros. Por otro lado, la variable respuesta se encuentra en el eje vertical y es la producción de maíz, expresada en kilogramos por hectárea. Como se puede apreciar en la gráfica, no se trata de una línea de regresión, a pesar de que el título del modelo es regresión lineal múltiple, sino que se trata de un plano de regresión, el cual yo grafiqué con una coloración gris. Por otro lado, todas las observaciones que se encuentran por encima del plano de regresión, al ser sustraídos de los valores predichos por la regresión lineal múltiple, nos arrojan residuos positivos. Por el contrario, aquellas observaciones que se encuentran por debajo del plano de regresión, al ser sustraídos de la regresión lineal múltiple, nos arrojan residuos negativos. Cuando se suman los positivos con los negativos, estos se cancelan. Si queremos visualizar esta gráfica en formato HTML, apretamos ese botón para expandirla y aquí la tenemos.
Y como ustedes pueden apreciar, en la parte superior podemos ver el título de la gráfica, plano de regresión lineal 3D, seguida en una segunda línea de texto por la respuesta igual al intercepto más beta sub 1, que es el coeficiente de la variable predictora x6, y beta sub 2, que es el coeficiente de la variable predictora x7. En el momento que se va a publicar ese tipo de gráfica o no se publica, pues no le entendí muy bien ahí esa parte. Esta es la gráfica de regresión lineal múltiple que usted va a agregar en su reporte, en su informe o artículo científico. Pero aún así siendo 3D, que sale así como un poco movida, o tendría que dejarla así como está, que solo se mire una línea. En relación a su pregunta, como usted puede observar, aquí en el programa la gráfica 3D se generó en el cuadrante inferior derecho en la pestaña de Viewer. Todo este tiempo habíamos estado acostumbrados a generar gráficas 2D, las cuales aparecen reflejadas en la pestaña de Plot. Pero una vez que queremos generar gráficas 3D, estas se van a producir en la pestaña de Viewer. Luego podemos exportar esta gráfica en formato JPEG o PNG. Lo vamos a dejar en formato PNG. Oriento la gráfica de tal manera que quede en una posición en la que yo quiero que ésta se vea. La vamos a guardar en el escritorio y la exporto. Ahora nos vamos hacia el escritorio, abrimos la gráfica generada con Photoshop, la expandimos para poderla visualizar. Podemos hacer recortes y la volvemos a expandir. Y aquí está la gráfica. Por otro lado, la gráfica puede ser personalizada. Por ejemplo, podemos asignarle al plano de regresión una coloración azul celeste. Y a las observaciones las vamos a colorear de color rojo. ¿Cómo explicaría esa gráfica? Disculpe, una tesis para publicar. Primeramente podemos observar que la producción de grano tiende a ir en aumento, puesto que el plano de regresión presenta una pendiente positiva. Véase como todas las observaciones van siguiendo al plano de regresión. Sí. Ahora le vamos a prestar atención a la escala de valores del eje de las temperaturas, las cuales se desplazan desde 21 hasta un máximo de 28 grados Celsius. Sí. ¿Qué le ocurre a la producción de grano conforme aumenta la temperatura ambiental del mes de julio? Disminuye. Ahora le vamos a prestar atención a la escala de valores del eje de la precipitación, el cual se desplaza de 2 hasta un máximo de 18 centímetros. ¿Qué le pasa a la producción de grano en la medida que aumenta la precipitación? No se ve bien por el ángulo, pero aumenta. Exactamente, esa es la forma de interpretar la gráfica. Ahora vamos a desplazarnos a la ecuación algebraica de la regresión lineal múltiple. Si el valor de la variable predictora x6 fuera 0 y el valor de la variable predictora x7 fuese 0, ¿cuál sería la producción de granos? El intercepto, desde luego. Intercepto. En otras palabras, la producción sería de 6.898.20 kilogramos por hectárea. Pero en la vida real, ¿qué tipo de cultivo podría sobrevivir bajo temperaturas bajo cero? No, ninguno. No, crecerá, pero no tendrá producción. Ni siquiera la semilla germinaría, porque a temperaturas bajo cero el agua se congela. Por otro lado, si comparamos los coeficientes de regresión de x6 y x7, ¿cuál de las dos variables predictoras tiene mayor efecto en la predicción de la producción de grano de maíz? Al ver la gráfica podemos apreciar que en la medida que las temperaturas ascienden, la producción de grano desciende, y en la medida que aumenta la precipitación, aumenta la producción de grano. Asimismo, al ver los coeficientes de ambas variables predictoras, podemos apreciar de que el coeficiente de la temperatura es mayor que el coeficiente de la precipitación, y encima de eso es negativo, es decir, que las temperaturas tienden a tener un efecto negativo en la producción de grano. Es decir, en la medida que aumenta la temperatura, se desploma la producción de grano. En la medida que aumenta la precipitación, aumenta la producción de grano. Ahora yo les pregunto,
Si X7 me controla la temperatura, ¿por qué razón un aumento en la temperatura provoca un descenso en la producción de grano? La respuesta es sencilla, porque las plantas se estresan debido al aumento de la temperatura. Pero si estamos hablando en maíz, sí, pero si estamos hablando en caña, no, ni en piña. Esa es una buena observación, porque el caso particular que estamos estudiando se trata del cultivo del maíz. Los datos obtenidos de este estudio no se pueden extrapolar a otros cultivos. Si hablamos específicamente en maíz, sí, porque la planta se detiene en su proceso, cierra sus estomas y ya no sigue su proceso normal. Vamos a discutir el marco teórico del segundo ejercicio. Los datos se dieron por primera vez en efecto de la composición de cemento Portland sobre el calor generado durante el endurecimiento y publicado en la revista Industrial Engineering Chemistry, volumen 24 de 1932, páginas 1207 a la 1214. Se evaluaron 4 variables predictoras. X1 fue la cantidad de aluminato tricálcico, X2 la cantidad de silicato tricálcico, X3 la cantidad de ferrita de alúmina tetracálcica, X4 la cantidad de silicato dicálcico, y la respuesta fue expresada con Y4, calor desprendido en calorías por gramo de cemento medido durante un espacio de 90 días, Y5, calor desprendido en calorías por gramo de cemento durante 180 días. Durante el desarrollo de este ejercicio utilizaremos Y5 como la respuesta. Todas las variables predictoras que se utilizan en el estudio son compuestos químicos que forman parte del cemento y los cuales, al mezclarse con el agua en la producción del concreto, desprenden calor. Ahora bien, para efectos del estudio, el calor desprendido se midió en términos de calorías. Que alguien por favor me explique qué es una caloría conceptualmente hablando. Una unidad de energía. Una caloría es la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura del agua en 1 grado Celsius. Todas las variables predictoras se midieron en términos porcentuales en base al peso del clinker con que se fabricó el cemento. La pregunta es, ¿qué es el clinker? El clinker es el material nodular que constituye el principal ingrediente del cemento. Se fabrica calentando la piedra caliza y minerales en un horno, lo que libera CO2. Luego, el clinker se muele y se mezcla con yeso para crear el cemento Portland ordinario, un componente clave del hormigón. La producción de clinker es responsable de aproximadamente el 7.2% de todo el CO2 que se libera de forma global. Este ejercicio fue recuperado de la publicación Applied Regression Analysis de tercera edición de Draper and Smith de 1998, publicado en John Wiley & Sons. Vamos a subir la base de datos a RStudio. Véase que la base de datos está guardada como una extensión .sas y lo vamos a guardar en un vector llamado TheHAL-Data. Le digo que con esa base de datos voy a trabajar, que me mida el tamaño de la base de datos, que me imprima los nombres de las variables sin comillas y que me haga un análisis de la estructura de la base de datos. Me dice que estoy trabajando a las 10:31 de un 14 de diciembre del 2024. Además, que el tamaño de la base de datos tiene 2576 bytes y que tengo un total de 4 variables predictoras y 2 variables respuestas. Además, también nos dice de que todas las variables son numéricas. Ahora vamos a correr el análisis de correlación aplicado al vector que contiene la base de datos, TheHAL-Data. Y en la consola de resultados podemos visualizar la matriz de correlación. Vamos a hacer una captura de pantalla para visualizarla mejor en Photoshop. Analicemos esta matriz. La línea diagonal cruza a través de los unos, que representan los puntos de correlación de las variables entre sí. Esa no interesa. Además, las líneas horizontales y las líneas verticales representan los resultados de correlación con las variables respuestas, que tampoco interesan. La correlación entre X1 y X2 es de 0.2, es positiva pero no es significativa. La correlación entre X1 y X3 es de menos 0.83 y es altamente significativa.
La correlación entre x1 y x4 es de menos 0.26, pero no es significativa. La correlación entre x2 y x3 es de menos 0.14, pero no es significativa. Y la correlación entre x2 y x4 es de menos 0.97 y es altamente significativa. Finalmente, la correlación entre x3 y x4 es de 0.07, pero no es significativa. En conclusión, la correlación entre x1 y x3 y la correlación entre x2 y x4 son las que potencialmente pueden causarnos problemas. Ahora vamos a analizar la gráfica de correlación entre las variables, y tal y como se puede apreciar en la gráfica, existe colinearidad entre x1 y x3, se puede ver una pendiente negativa, y entre x2 y x4, la cual también tiene una pendiente negativa. Aquí en estos dos casos existe colinearidad. Ahora vamos a correr el análisis de regresión de la respuesta Y5 en función de 4 variables predictoras que van desde x1 hasta x4. La base de datos está almacenada en el vector de HAL Data. Y después vamos a correr la prueba del BIF. Inmediatamente nos vamos a ver los resultados de la prueba del BIF y vemos que x4 tiene un valor de 284.34. Con esto nos damos cuenta de que esta variable predictora tiene que ser eliminada del modelo independientemente de los resultados obtenidos en el cuadro de ANAVA. Y ahora corremos el nuevo modelo. Y nuevamente corremos la prueba del BIF. Al revisar los resultados de la prueba del BIF me doy cuenta que hay dos variables que tienen valores similares, x1 y x3. Es difícil tomar una decisión de esta forma. Por eso voy a tomar la decisión respecto a cuál de las dos variables borrar, utilizando la información del cuadro del análisis de varianza, el cual me dice que solamente x3 resultó ser no significativa, así que esa es la nueva variable que voy a eliminar del modelo. Y una vez más vamos a correr el nuevo modelo. Además también vamos a correr la prueba del BIF. Al revisar los resultados de la prueba del BIF vemos que ambas variables predictoras sus valores andan alrededor de 1. Ahí estamos bien. Y cuando revisamos los resultados del cuadro de ANAVA vemos que los tres elementos son significativos. Ahora sí tenemos un modelo funcional. Encima de ello tenemos una R cuadrada que anda alrededor del 95.58%. Es una R cuadrada bastante alta. Al restar esto de 100 nos da 4.42% de variabilidad que el modelo no es capaz de explicar. Y yo pregunto, ¿dónde se encuentra almacenada esa variabilidad que el modelo no es capaz de explicar? En los errores. De esta manera terminamos con un modelo estadístico que posee un intercepto y dos variables predictoras, donde x1 es la cantidad de aluminato tricálcico y x2 es la cantidad de silicato tricálcico. A continuación, prestamos atención a la probabilidad asignada al intercepto, el cual es de 4.8 a la menos 10. A partir de esta probabilidad, ¿podemos o no podemos rechazar la hipótesis del intercepto? Sí, se rechaza. ¿Y eso cómo se interpreta? El intercepto tiene buena capacidad predictiva. Continuamos con la variable predictora x1 y su valor de probabilidad es de 1.23 a la menos 7. A partir de esta probabilidad, ¿podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula de la variable x1? Sí, se rechaza. Porque el p-valor es menor a 0.05. Lo cual significa que la variable predictora x1 tiene capacidad de predicción. Ahora vamos a evaluar la variable predictora x2, la cual tiene un valor de probabilidad de 6.80 a la menos 8. Con esta probabilidad, ¿podemos o no podemos rechazar su hipótesis nula? Sí, se rechaza. Con esto concluimos de que los tres elementos de la ecuación tienen capacidad de predicción. Y a partir de la R cuadrada del modelo, ¿podríamos decir que este es un buen modelo estadístico de regresión? Claro Sí, que es muy bueno. Lo siguiente que vamos a ver en la consola son los intervalos de confianza para cada uno de los coeficientes de la ecuación de regresión. El intercepto es de 50.05, pero poblacionalmente hablando se encuentra en algún lugar
entre 43.43 y 56.67. El coeficiente de X1, es decir, beta sub 1, es de 1.40, pero se encuentra en algún lugar, poblacionalmente hablando, entre 1.11 y 1.69. Y beta sub 2, es decir, X2, su coeficiente es de 0.6563 y se encuentra poblacionalmente hablando entre 0.53 y 0.79. Seguidamente podemos apreciar los atributos del modelo, los cuales son una serie de cálculos que se llevan a cabo en silencio y que se mantienen guardados en la memoria virtual del ordenador, pero los cuales no se visualizan a no ser que usted se los pida. Lo siguiente que vamos a hacer es corroborar los requisitos del modelo, y para ello pues vamos a correr el código del histograma de los residuos estandarizados. Y a juzgar por lo que se puede apreciar en la gráfica, ¿podemos declarar normalidad de los residuos? Teóricamente no. Lo siguiente que vamos a hacer es correr el código del QQplot. Y a juzgar por lo que se puede apreciar en la gráfica, ¿podemos declarar normalidad de residuos? Aparentemente sí. Correcto, aparentemente sí, excepto por el punto número 4 que corresponde a la cuarta línea en la base de datos. Ahora vamos a correr las pruebas de normalidad. ¿Con cuál de las 4 pruebas vamos a trabajar? Con Shapiro. Y a partir de la probabilidad asignada a Shapiro, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No, no se rechazan. Por lo tanto, se cumple con el primer requisito del modelo. Ahora vamos a probar el segundo requisito del modelo, que es la prueba de autocorrelación de errores experimentales. Y a partir de la probabilidad asignada a la prueba de Durbin-Watson, ¿podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula? No se rechaza. Por lo tanto, se cumple el segundo requisito del modelo. Y si lo que queremos es visualizar los errores experimentales, aquí los tenemos. Ahora vamos a desarrollar la gráfica 3D de este análisis. En la primera línea de texto vamos a utilizar la función list para definir el tipo de fuente, el cual será Times New Roman de tamaño 12 y color negro. Toda esta información va a ser guardada en un vector denominado fuente. Con la función sequence establecemos el límite inferior y el límite superior de la variable predictora x1, es decir, 1 hasta 21, y en la función length repetimos el límite superior. Y todo esto guardado en un vector denominado x. En la siguiente línea de texto volvemos a utilizar la función sequence para establecer los límites inferior y superior de la variable predictora x2, los cuales son 26 y 71 respectivamente. Y con la función length volvemos a repetir el límite superior. Todo esto guardado en un vector llamado y. En la siguiente línea de código vamos a asignar los coeficientes de regresión a los vectores x y que representan las variables x1 y x2 respectivamente. En la siguiente línea de código utilizamos la expresión regresión lineal, símbolo de dólar coeficiente 1 para extraer el coeficiente del intercepto. En la siguiente línea utilizamos regresión lineal, símbolo de dólar coeficiente 2 para extraer el coeficiente de beta sub 1 que le corresponde a x1. Y con regresión lineal, símbolo de dólar coeficiente 3, extraemos el coeficiente de beta sub 2 que le corresponde a x sub 2, y todo esto guardado en un vector denominado z. Lo siguiente que vamos a hacer es invocar tanto la librería Plotly como la librería Dipler. Seguidamente, utilizando la función Plotly, vamos a definir la base de datos, la cual va a ser de HAL Data. En X vamos a asignar la variable predictora X1, en Y vamos a asignar la variable predictora X2 y en Z vamos a asignar la respuesta representada por Z. Con colors le agregamos los colores al plano de regresión. Como pueden ver, inicialmente le di una coloración gris, pero lo podemos cambiar a una coloración rojo pálido. En la siguiente línea de código utilizamos la función addTrace para definir la base de datos de HAL Data. En X asignamos la variable predictora X1, en Y la variable predictora X2, en Z la variable Y5 que es la respuesta, la cual es la cantidad de energía emitida por el concreto durante 180 días medida en términos de calorías.
Finalmente, las funciones mode y type, que corresponden a markers y scatter 3D respectivamente, son constantes. En la siguiente línea de código utilizamos la función marker para definir las propiedades de las observaciones. Inicialmente lo tenía en negro, pero lo vamos a cambiar a azul. La opacidad la tenía en 1, pero la vamos a reducir a 0.5. Y el tamaño de la figura va a pasar de 5 a 3. El símbolo que vamos a utilizar es el círculo, aunque bien pudimos haber utilizado el círculo abierto. ¿Qué tal si para cambiar utilizamos el círculo abierto en este ejercicio? En la siguiente línea de texto utilizamos la función agregar una superficie, donde X es asignado a X, Y asignado a Y, Z asignado a Z, que me muestre la escala, que no me muestre la leyenda, la opacidad de 0.7 y el nombre de la gráfica va a ser regresión lineal múltiple. En la siguiente línea de texto, utilizando la función plotty layout, establecemos el título de la gráfica, el cual será plano de regresión lineal múltiple 3D, y en una segunda línea de texto agregamos la ecuación algebraica de la regresión lineal, donde la respuesta calorías por gramo de cemento es igual a 50.0498 más 1.3972 multiplicando a x1 más 0.6563 por x2. Seguidamente, en la función fuente agregamos todos los parámetros gráficos que fueron almacenados en el vector fuente y además que nos muestre la leyenda. La siguiente línea de texto no se toca, es una constante. En la siguiente línea de código utilizamos la función x-axis para agregarle el título al eje X, que corresponde a la variable predictora x1 y es aluminato tricálcico con un rango de valores que se extiende desde 1 hasta 21. En la siguiente línea de código utilizamos la función y-axis para agregar el título del eje Y, el cual es silicato tricálcico, así como también su rango de valores que se desplazan desde 26 hasta un máximo de 71. En la última línea de código utilizamos la función z-axis para definir el título del eje Z, el cual es calorías por gramos de cemento, y su rango de valores que se desplazan desde 70 hasta un máximo de 114.1. Si somos observadores, vamos a poder observar que las observaciones están graficadas con círculos abiertos y por esa razón casi no se pueden apreciar. Vamos a cambiar eso en el código para utilizar simplemente el círculo. Además, también vamos a aumentar el tamaño de los círculos. Y aquí tenemos la gráfica. Por un lado, en el eje vertical tenemos la respuesta expresada en calorías por gramos de cemento. Por otro lado, tenemos la variable x2, que es silicato tricálcico. Y por el otro extremo tenemos la variable x1, que es aluminato tricálcico. Ahora vamos a analizar la gráfica. Véase que en el eje X tenemos al silicato tricálcico y su escala de valores va desde 30 hasta 70. Y las observaciones van en aumento, lo cual implica que en la medida que aumenta la concentración de silicato tricálcico, aumenta la temperatura. Por otro lado, el aluminato tricálcico va desde 5 a 20 y las observaciones van en ascenso, lo cual también implica que en la medida que aumenta la concentración de silicato tricálcico, también aumenta la temperatura. Ahora nos desplazamos a la ecuación de regresión y decimos que cuando x1 es igual a 0 y x2 es igual a 0, entonces la respuesta es igual a 50.05. Por otro lado, considerando el tamaño de los coeficientes de ambas variables predictoras, ¿cuál de las dos variables tiene una mayor influencia en la cantidad de energía que se produce cuando el cemento se seca? ¿La X1 o la X2? El X1. Exactamente, y eso significa que por cada unidad de aumento en la concentración de aluminato tricálcico en la composición del cemento, hay un aumento en la liberación de energía equivalente a 1.4 calorías por gramo de cemento durante el secado del concreto.
Por el contrario, por cada unidad de silicato de tricálcico en la composición del cemento, se produce un desprendimiento de calor equivalente a 0.6563 calorías por gramo de cemento durante el secado del concreto. Como de costumbre, aquellas observaciones que se encuentran por encima del plano de regresión generan residuos positivos, mientras los que se encuentran por debajo del plano de regresión generan residuos negativos. Además, como en el ejercicio anterior, esta gráfica también se puede visualizar en formato HTML, es decir, formato de página de web, para visualizarla mejor y nos permite también rotarla en diferentes ángulos. En relación a la rotación de la gráfica y para propósitos de publicación, siempre procure rotar la gráfica de tal manera que se puedan apreciar claramente tanto las observaciones como los ejes y sus etiquetas, así como también el plano de regresión. Un punto importante que se debe aclarar con relación a estas gráficas tridimensionales es que en los ejercicios que hemos desarrollado se ha podido desarrollar la gráfica tridimensional en ambos casos. Sin embargo, van a haber casos de regresión lineal múltiple en los cuales vamos a terminar con 4 variables, 3 variables predictoras y una respuesta, y para tales casos no existe una imagen o una gráfica tridimensional. Finalmente llegamos al punto de la predicción de valores y nos vamos a la base de datos para poder observar los valores que no fueron tomados en consideración en el estudio original. Véase que en X1 el 4 no fue tomado en consideración. Regresamos a la base de datos y vemos que 27 no fue tomado en consideración para X2. El resultado nos indica que si hubiéramos utilizado un 4% de aluminato tricálcico y un 27% de silicato tricálcico, se habría registrado un aumento de 73.36 calorías por gramo de concreto, con un intervalo de confianza que oscila entre 69.96 y 76.76. Probemos con 5 y 28. El resultado nos indica que si hubiésemos utilizado un 5% de aluminato tricálcico y un 28% de silicato tricálcico, se habría registrado un aumento de 75.41 calorías durante el periodo de secado del concreto, con un intervalo de confianza de 72.17 a 78.66 calorías. Por otro lado, si hubiésemos utilizado 9 y 30 respectivamente, el resultado nos indica que hubiese habido una liberación de 82.31 calorías por gramo de concreto, con un intervalo de confianza que oscila entre 79.27 y 85.35 calorías por gramo de concreto durante el periodo de secado. Como se puede apreciar en los resultados obtenidos, en la medida que el contenido porcentual del aluminato tricálcico y el silicato tricálcico va en aumento, así también va en aumento la cantidad de energía liberada medida en términos de calorías por gramo de concreto, lo cual se puede corroborar a través de los coeficientes de regresión de ambas variables predictoras, los cuales resultaron ser positivos. Finalmente corremos la función detach a la base de datos de HailData para cerrar la sesión. En el tercer ejemplo tenemos la descripción de una cierta reacción química que puede ser descrita por el siguiente modelo no lineal, donde θ1 y θ2 son parámetros a estimar. La respuesta es la fracción de material original que queda después de la reacción. X1 es el tiempo de la reacción medido en minutos. X2 es la temperatura medida en grados Kelvin. Usando los datos a continuación que surgieron de un experimento no planificado, estime los valores para θ1 y θ2, entendiéndose que θ1 es igual a X1 y θ2 es igual a X2. Este estudio fue sustraído de la publicación Applied Regression Analysis, tercera edición de Draper and Smith, publicación de 1998. La base de datos está guardada en un archivo denominado reacción química y lo voy a almacenar en un vector denominado reacción química. Además, le estoy diciendo que con él voy a trabajar, que me calcule el tamaño de la base de datos, que me imprima los nombres de las variables sin comillas y que me haga un análisis de la estructura del mismo. Control Enter.
El resultado me indica que la base de datos tiene 2376 bytes, que tenemos tres variables, dos predictoras y una respuesta. X1 corresponde a el tiempo de la reacción, X2 a la temperatura liberada en grados Kelvin, y además me indica de que todas las variables son numéricas. Seguidamente hacemos el análisis de la correlación. De todas las correlaciones presentes en la matriz, la única que interesa es la correlación entre X1 y X2, y es de menos 0.47, lo cual nos indica que es una correlación negativa, pero es altamente significativa. Seguidamente nos vamos a la gráfica de la correlación y le prestamos atención a la correlación entre X1 y X2, y vemos que los datos no siguen una distribución lineal, por lo tanto no parece haber un problema de colinearidad. Ahora le vamos a echar un vistazo a la base de datos, la cual dice que tiene 38 observaciones distribuidas en tres variables. Estas son X1, X2 y la respuesta representada por Y. Seguidamente vamos a hacer el análisis de regresión, en la cual solo tenemos tres variables, dos variables predictoras, una respuesta y toda la base de datos almacenada en el vector reacción química. Vamos a utilizar la función linear model para correr el análisis, y vamos a guardar los resultados del análisis en el vector denominado regresión lineal. Lo subrayamos para correr el análisis, control enter. Y en la consola de resultados podemos ver que todos los elementos de la regresión son significativos. Además de ello, la R cuadrada es de 86.10%. Si a 100 le restamos 86.10%, nos da un 13.9% de variabilidad que el modelo de regresión no es capaz de explicar. Y yo pregunto, ¿es este un buen modelo de regresión? Sí, doctor. Seguidamente vamos a hacer la prueba del factor de inflación de la varianza. Lo corremos. Y podemos ver que los valores del BIF para ambas variables predictoras andan alrededor del 1. Por lo tanto, se descarta la presencia de colinearidad. Ahora procedemos a hacer el cálculo de los intervalos de confianza al 95% para cada uno de los elementos de la regresión lineal. Vemos que en el caso del intercepto, poblacionalmente hablando, se encuentra entre 8.09 y 10.52. Para X1 se encuentra entre 0 y para X2 entre menos 0.02 y menos 0.01. Asimismo, podemos observar los atributos del modelo, los cuales fueron calculados por el programa, pero a no ser que nosotros se lo pidamos, no los imprime. Lo siguiente que vamos a hacer es verificar la normalidad de los errores experimentales a través de un histograma. Y como podemos apreciar en la gráfica, las barras no se encuentran circunscritas dentro de la curva normal, por lo que teóricamente hablando no tenemos normalidad. Seguidamente vamos a correr el código del QQplot. Y a juzgar por lo que se puede observar en la gráfica, podemos declarar normalidad. Ahí el QQplot se ve medio raro. Sí, en realidad estos dos puntos de acá y este de acá podrían desviarnos de una condición de normalidad. Y ahora vamos a correr las pruebas de normalidad. ¿Y con cuál de las pruebas voy a trabajar? Shapiro, doctor. Y a partir de la probabilidad asignada a la prueba de Shapiro-Wilk, ¿podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula? Sí se rechaza. No hay normalidad. En consecuencia, no se cumple el primer requisito del modelo. Ahora vamos a correr la prueba de autocorrelación de los errores experimentales. Y a juzgar por el valor de la probabilidad, ¿podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula? No, ahí sí se cumple. En este caso se cumple el segundo requisito del modelo, pero aún así tenemos que investigar el porqué de la falta de normalidad. Corriendo este código podemos visualizar gráficamente cuáles son los puntos problemáticos. Y vemos que estos tres puntos y el de arriba pueden sacarnos de una condición de normalidad, pero no sabemos quiénes son. Tenemos que correr otro código. Corremos el segundo código. Y aquí podemos visualizar que este punto corresponde al dato 31, este al 35, al 36, al 3 y finalmente al 33. Cada uno de ellos es una línea de datos en la base de datos. En consecuencia, yo pregunto, en base a los resultados de los requisitos del modelo, ¿podemos o no podemos confiar en esta regresión?
Es decir, ¿son confiables o no las predicciones hechas a partir de esta regresión? Pareciera que no, doctor, porque no cumple con los criterios. Ahora vamos a desarrollar la gráfica 3D de esta regresión lineal y en la primera línea de texto vamos a utilizar la función list para definir una serie de parámetros gráficos tales como el tipo de fuente, el tamaño de fuente, el cual será 12, el color de fuente que será negro y todo esto guardado en un vector denominado fuente. En la segunda línea de texto vamos a utilizar la función sequence para definir los límites inferiores y superiores de la variable predictora x1, los cuales van de 15 hasta 150 respectivamente. Y todo esto guardado en un vector denominado x. En la siguiente línea de texto vamos a utilizar nuevamente la función sequence para definir el límite inferior y superior de la variable predictora x2, los cuales son 600 y 639 respectivamente. Y todo esto guardado en un vector llamado y. En la siguiente línea de texto extraemos los coeficientes de regresión utilizando el vector regresión lineal símbolo de dólar coefficient 1 para el coeficiente del intercepto, más regresión lineal símbolo de dólar coeficiente 2 para el coeficiente de beta sub 1 que le corresponde a la variable predictora x1, más regresión lineal símbolo de dólar coeficiente 3 para beta sub 2 que le corresponde a la variable predictora x2. Y todo esto guardado en un vector denominado z. Seguidamente invocamos tanto la librería Plotly como la librería Dipler. Seguidamente, utilizando la función Plotly, establecemos la base de datos almacenada en el vector reacción química y a x le asignamos la variable predictora x1, a y la variable predictora x2 y a z la respuesta. Seguidamente, con la función colors asignamos la coloración del plano de regresión. En la siguiente línea de texto utilizamos la función addTrace para definir la base de datos que está almacenada en el vector reacción química. A x le asignamos la variable predictora x1, a y la variable predictora x2 y a z la respuesta. Las funciones mode con markers y type scatter3d son constantes. En la siguiente línea de texto, con la función markers, definimos las propiedades de las observaciones. Su color va a ser negro, su opacidad la máxima, el tamaño 5 y el símbolo va a ser el círculo. En la siguiente línea de texto utilizamos la función addSurface para agregar una superficie. X va a ser igual a X, Y va a ser igual a Y y Z igual a Z. Estas son constantes. Además, que me muestre la escala, pero que no me muestre la leyenda. Y con una opacidad de 0.7 y el nombre de la gráfica va a ser regresión lineal. En la siguiente línea de código utilizamos la función Plotly Layout para establecer el título de la gráfica, el cual va a ser plano de regresión lineal 3D. En una segunda línea de texto vamos a agregar la ecuación de regresión, la cual va a ser libras por mes igual a 9.309 y fracción menos 0.0029557 multiplicando a x1 menos 0.0134426 multiplicando a x2 más los errores experimentales. Con la función font agregamos todos los parámetros establecidos en el vector font. Además también que nos muestre la leyenda. En la siguiente línea de código utilizamos la función SINT y toda esta línea de código es una constante, eso no se toca. En la siguiente línea de código utilizamos la función xAxis para agregar el título al eje X, el cual será tiempo de reacción expresado en minutos, y su rango irá desde 15 hasta 150. En la siguiente línea de código utilizamos la función jaxis para agregar el título del eje Y, el cual será temperatura expresada en grados Kelvin, y su rango oscilará de 600 a 639. En la siguiente línea de código utilizamos la función zaxis para agregar el título del eje Z, donde va reflejada la respuesta, y su título será fracción de material original remanente, con un rango de 0.309 a 0.949. Ahora corremos el código para generar la gráfica. Y aquí la tenemos, y ahora buscamos un buen ángulo de rotación para poder interpretarla.
En el eje vertical tenemos la respuesta, la cual se expresa en fracciones. Por otro lado, aquí tenemos el eje Y y acá tenemos el eje X. Que alguien, por favor, me interprete el eje X. Pareciera que más bien a menor tiempo de Menor. reacción, mayor fracción de materia orgánica. Una relación inversa. A menor tiempo de reacción y mayor temperatura, hay más fracción de material. Exactamente. Lo que podemos apreciar en la gráfica es que en las primeras etapas de la reacción química, la fracción de material es mayor, pero conforme el tiempo avanza, la cantidad de material que participa en la reacción química va disminuyendo. Sí, desaparece, en realidad tiende a desaparecer. Ahora vamos a rotar un poco la gráfica para poder hacer la interpretación del eje Y. Y conforme a lo que se puede apreciar en la gráfica, podemos notar que la temperatura va desde 600 a 635 grados Kelvin. Y conforme la temperatura aumenta, se reduce la cantidad de material que participa en la reacción química. Pero lo que yo veo, doctor, que en realidad la variable temperatura no tiene tanta influencia como el tiempo, porque incluso cuando hubo menos temperatura, pero hubo menos tiempo, estuvo bien alta. Pero veo que sí, el factor que más le va influyendo es el tiempo, independientemente de la temperatura. Interesante observación. Y para poder verificar si es cierto, vamos a prestarle atención a la ecuación de regresión. Veamos que los coeficientes de ambas variables predictoras son negativos. En consecuencia, la influencia de estos sobre la cantidad de material que participa en la reacción es negativa, es decir, que conforme avanza el tiempo y conforme avanza la temperatura, la cantidad de material que participa en la reacción se reduce. Por otro lado, al comparar los coeficientes de ambas variables predictoras, nos damos cuenta que el coeficiente de X2, es decir, de la temperatura expresada en grados Kelvin, es mayor que el coeficiente de X1, es decir, el tiempo de reacción expresado en minutos. En consecuencia, la temperatura tiene una mayor influencia en la respuesta. Finalmente, cuando el valor de la variable predictora X1 y X2 es igual a 0, ¿cuál es el valor de la respuesta? 9.3. ¿Comprendimos este ejercicio? Sí, doctor. Sí, señor. En ese caso, hemos llegado al final de nuestra sesión para el día de hoy. Les agradezco a todos por su tiempo y su paciencia y nos volveremos a ver en nuestra próxima sesión a la misma hora y por este mismo canal. Que tengan todos un buen día.